Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Una vez más te pido, Señor, como siempre, que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia, no solo a esta iglesia, a esta parte del cuerpo tuyo, tus hijos, tus benditos, tus amados, tus queridos, tus protegidos, aquellos con propósito para que han sido llamados a heredar la vida eterna, sino, Señor, aún a la iglesia tuya, a la iglesia que escucha tu palabra, Señor, desde otros lugares geográficos, desde otras naciones, desde otras latitudes. Señor, que tu palabra, como siempre, sea la que edifique, la que instruya, la que bendiga a tu pueblo. Gracias por el privilegio de compartirla. En el nombre de Jesús te agradecemos y te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Mi hermano, esta noche yo quiero compartirle una palabra, ¿sí? Se llama, si usted tiene título para anotarla, se llama Fe, Perseverancia y Humildad, una combinación efectiva. Fe, perseverancia y humildad, una combinación efectiva. Y quiero ir rápido porque le quiero pedir que me permita leerle fe, perseverancia y humildad, una combinación efectiva. Permítame leerle, espero que no se canse, pero le voy a leer algunos datos históricos. Mire, Alejandro Magno nació en 356 a.C. ¿Cuántos han oído de Alejandro Magno? Alejandro Magno, 356 a.C. Fue hijo de Felipe II, pero no Felipe de los españoles, ¿no? Felipe II, así se llamó su padre, el rey de Macedonia, de Grecia del Norte. Dice que él era considerado un bárbaro, según las ciudades de la Grecia del Sur. Felipe creó un poderoso ejército profesional que unió en base a la fuerza a las fragmentadas ciudades-estado de Grecia en un solo imperio. Este hombre Felipe creó un gran imperio poderoso y su hijo, a temprana edad Alejandro, demostró un enorme talento militar y fue nominado comandante en el ejército de su padre a la edad de 18 años. Habiendo conquistado toda Grecia, imagínense, Grecia estaba dividida. Justo el otro día vimos un documental sobre las edificaciones de Antioquía y cómo habían tomado todo ese lugar. Fíjese que este hombre tomó toda Grecia. Felipe estaba a punto de embarcarse en una campaña para invadir el archienemigo de Grecia, el imperio persa. Felipe estaba a punto de invadir Persia, ¿sí? Y dice que antes de invadirlo, Felipe fue asesinado posiblemente por Alejandro, el hijo. Si uno tiene un hijito así, ¿para qué quiere enemigos? No le hace falta enemigos, ¿no? Dice que Alejandro Magno se convirtió en el rey en el año 336 a.C. 2 años más tarde cruzó por Helespont, que es Turquía, con 45.000 hombres e invadió el imperio persa. Yo no sé si usted se acuerda, pero si usted lee el libro de Daniel, usted sabe que el profeta Daniel trascendió a varios reyes. ¿Se acuerda que Daniel fue llevado cautivo como joven? Hijo de Dios, aconsejó al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Nabucodonosor vence, ¿sí?, y toma el imperio persa. Los persas vencen a Nabucodonosor y queda Darío. ¿Se acuerda de Darío el Grande? Lo hemos visto en la parte de historia. Todo eso está en las Escrituras, es increíble. Usted lo lee y Dios va profetizando todo eso. La cuestión es que Alejandro, antes de que su padre Felipe iba a ingresar, Alejandro se hace cargo de todo el imperio y Alejandro cumple la palabra de Dios. Alejandro Magno cumple sin saberlo la palabra de Dios. ¿Usted leyó en la Escritura cuando dice Ciro, mi pastor?
Ciro, un emperador pagano. Y Dios dice, Ciro mi pastor. Porque Dios utiliza a la gente, aún a la que no lo conoce, se le aparece de noche y le habla, y lo usa para sus propósitos. Ciro, el pastor teóricamente de Dios, fue el que le abrió la puerta a Esdras y a Nehemías para que reedificaran el templo. ¿Se acuerdan? Bueno, en ese periodo compulsivo de guerras y de guerras internacionales, aparece este hombre Alejandro. Se la quiero hacer un poquito corta. Alejandro, solo el agotamiento de sus hombres y la inoportuna muerte de Alejandro, en el 332, a la edad de 32 años, pusieron fin a la conquista griega del mundo. Se dice que cuando Alejandro observó su gran imperio, lloró porque ya no había más tierra que conquistar. A los 32 años, el hombre tenía un imperio tan vasto que llegaba desde Grecia, pasaba por toda la parte de lo que es Egipto, ¿no es cierto? Egipto, llegaba hasta la India, imagínense. Y a los 32 años, el hombre se paró y se largó a llorar, este ejército temible, y dijo, ya no hay más tierra para conquistar. Increíble. Y el hombre muere. Su vasto imperio no sobrevivió a su muerte, sino que se fragmentó en 3 grandes trozos, con centros en Grecia, Egipto y Siria. ¿Tenemos un mapa de la Tierra Santa? ¿Podremos buscar un mapa donde aparezca? ¿Usted tiene la idea? Siria acá arriba, Egipto acá abajo, Grecia por este lado, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Vamos a hacer una clase de geografía para que usted entienda el concepto. Esto que acabo de leer, que su imperio se fragmenta, es parte del cumplimiento de las palabras que Dios le mostró en el sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerda que había una estatua con cabeza de oro? Después tenía no quiero equivocarme, pero hablaba de que tenía un cuerpo. Los pies eran de hierro y barro cocido, que era el imperio romano. Pero antes de eso, las rodillas, las piernas, son el imperio griego. ¿Sí? El imperio griego. Esto está todo profetizado por el Señor. Fíjese, durante la campaña militar contra Persia, Alejandro Magno se desvió hacia el sur, conquistando Tiro, acuérdese de ese nombre, Tiro, y luego Egipto. Recuérdese que ellos venían del Mediterráneo, ya vamos a ver una imagen. Pasando por lo que hoy en día es Israel. Y hay una historia fascinante acerca del primer encuentro entre Alejandro y los judíos de Israel, quienes se encontraban bajo el dominio del imperio persa. La narración respecto a la primera interacción entre Alejandro y los judíos se encuentra registrada tanto en el Talmud como en el libro de Antigüedades Judías del historiador Flavio Josefo. En ambos relatos, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, temiendo que Alejandro fuera a destruir la ciudad, salió al encuentro antes de que llegara a la ciudad. Escuche, en el libro de historia de Flavio Josefo hay un montón de cosas que hoy nos enseñan acerca del ámbito cultural y del momento histórico y geográfico que se vivía ahí. ¿Todo bien? ¿Sí? Escuche, Flavio Josefo dice que el sumo sacerdote de Jerusalén salió y le salió al encuentro. Y miren lo que pasó. Dice, la narración describe cómo Alejandro, al ver al sumo sacerdote, se bajó de su caballo e hizo una reverencia. Dígame usted cuándo un emperador de un imperio inmenso haría una reverencia delante de un sumo sacerdote, de una religión, de una nación a la cual usted está conquistando. Si mal no recuerdo, destruían todo lo que encontraban, ¿no? Sus dioses, sus ídolos, sus templos, todo. Pero mire lo que dice. Alejandro raramente, quizás nunca se postraba ante alguien
en el relato de Flavio Josefo, cuando el general Parmerio le preguntó la razón, el general del lado, dice, no hice una reverencia ante él, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio, pues he visto a esta misma persona en un sueño con esta misma apariencia. Ok, imagínese, ¿se acuerda del sueño de Faraón? Dios le habló a un pagano, se le apareció un pagano. ¿Se acuerda del sueño de Nabucodonosor? Dios le habló del futuro a un pagano. Y este tipo, ¿por qué será que Dios se interesa en aparecérselo en sueño a los gobernantes más poderosos de la tierra? ¿Será que Dios está interesado con los que gobiernan? ¿Será que Dios tiene algo que ver con gobierno? Fíjese, no se le apareció se le apareció a Faraón, le habló a Faraón. Después le habló a Nabucodonosor y le mostró la secuencia de gobiernos mundiales que iba a haber hasta el Cristo. Increíble. Y después se le aparece a Alejandro Magno y le muestra en un sueño que el sumo sacerdote venía. Dice que Alejandro interpretó, un hombre pagano, la visión del sumo sacerdote como un buen presagio. Por tanto, se apiadó de Jerusalén, absorbiendo pacíficamente la tierra de Israel en su creciente imperio. Como tributo a su conquista apacible, los sabios declararon que los primogénitos de aquella época fueran llamados Alejandro. Un montón de niños judíos comenzaron a llamarse Alejandro, el cual sigue siendo un nombre judío hasta el día de hoy. Y el día de aquel encuentro, 25 de Tebet, que es más o menos en enero, fue declarado una festividad menor. Así comenzó una de las más interesantes y complejas relaciones culturales del mundo. Imagínense, los griegos no habían conocido nunca antes a nadie como los judíos. Y los judíos nunca habían conocido a nadie como los griegos. A ver si aparece ahí la ciudad que dijimos recién. Tiro, no aparece. Hay que buscar otro mapita. Tiro y Sidón. Bien. Dice, los judíos tenían tradiciones legales, filosóficas, increíblemente profundas y complejas. Tenían una tasa de alfabetización y una infraestructura de bienestar social nunca antes vista en el mundo antiguo. Los griegos estaban tan fascinados con los judíos que fueron los primeros en traducir la Biblia en otro lenguaje. ¿Usted sabía que el poderoso imperio griego tomó a los sacerdotes judíos, los llevó y les hizo traducir el Antiguo Testamento al griego en lo que hoy se conoce como la Septuaginta? La Septuaginta, hermano, imagínese, nadie había traducido la Biblia. Sin embargo, el poderoso imperio griego toma la Biblia y la hace traducir al griego. ¿Se da cuenta? El lenguaje del imperio más conocido. O sea que el Antiguo Testamento fue traducido antes de nuestros días al lenguaje más conocido del imperio más grande que había en esa época. Ahora fíjese lo que dice aquí. Mire, los griegos no solo eran imperialistas militares, sino que también eran imperialistas culturales. Usted no se haga problema que yo le estoy haciendo ahora todo un pantallazo geopolítico social para cuando que caigamos a la palabra del Señor usted entienda todo este contexto. Los soldados y los pobladores griegos llevaron su forma de vida, su lenguaje, su arte, su arquitectura, literatura y filosofía al Medio Oriente. Cuando la cultura griega se mezcló con la cultura del Medio Oriente, se creó un nuevo híbrido cultural, el helenismo.
En griego, Grecia se dice Hellas. Hellas. De ahí viene helenismo. Hellas es la palabra griega para Grecia, cuyo impacto sería mucho más grande y duraría mucho más que el corto periodo del imperio de Alejandro, ya sea a través de las fuertes batallas, el arte, la arquitectura o la filosofía. La influencia del helenismo en el imperio romano, en el cristianismo y en el oeste fue monumental. Pero en la interacción entre los judíos y los griegos, el impacto del helenismo fue sobre el judaísmo, lo que veremos ahora en profundidad. Fíjese, mientras que la alta esfera de la sociedad judía, con el resto de la población del mundo, adoptó rápidamente la cultura helenística, hubo un pequeño grupo de judíos que dijeron no, nosotros no transamos. Seguimos siendo judíos y seguiremos siendo judíos y no queremos ni su costumbre, ni sus ritos, ni su arquitectura, ni su nada. Pero la mayoría del pueblo judío, a ver cómo estamos, ¿encontramos el mapa? Ya lo buscamos. Adoptó esa cultura. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo se siente? A ver, vamos a hacer una cosa. Si yo fuera griego y yo vengo con mi poderoso ejército y tomo cautiva una ciudad, ¿cómo me sentiría yo en relación a las personas esclavizadas? Si usted fuese parte de la cultura que esclavizó. Ok, Tiro y Sidón. Déjelo eso ahí. Usted se sentiría superior, ¿no es cierto? ¿Quién nos hubiera bajado a los argentinos del árbol del orgullo si le hubiéramos ganado a Gran Bretaña con las Malvinas? ¿Qué imperio no se siente poderoso cuando vence al otro? Roma entraba y era un ejército destructor. A todas las naciones que le habían ganado las avasallaban. ¿Sí? Usted lea, dice que los sirios entraban, arrasaban con todo. Se paró uno de los generales sirios delante de Josafat, si no me equivoco, y le dijo, o Ezequías, no recuerdo en este momento cuál de los reyes de Israel, y le dijo, ¿ustedes no nos van a respetar a nosotros? ¿Su Dios los va a poder librar? Pregúntenle qué hicimos con todos los dioses de las otras naciones. Los quemamos, los rompimos. ¿Y ustedes piensan que su Dios los va a poder librar? O sea, usted entiende que la actitud de la persona que conquista, la actitud de la persona que gana, es avasalladora sobre los otros. Nosotros en Argentina, yo no sé si usted sabrá, esto lo van a escuchar seguramente en otros lados, pero usted sabe que los españoles dicen que el mejor negocio del mundo es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale. Miren el concepto que nos tienen. El otro día hablaba con un señor europeo y me dice, yo entendí que los argentinos se creen europeos, pero no son europeos. Así nos dicen. Y si no, usted fíjese, mi querido hermano, no nosotros que somos hijos de Dios y que respetamos y que amamos a la gente, pero usted fíjese, la mayoría de las señoras que trabajan ayudando como personal doméstico, por lo general son personas que vienen de Perú, de Bolivia o de Paraguay. Y usted note lo despectivo del habla de las personas cuando se refieren a personas de esa nacionalidad que utilizan o que trabajan o que desempeñan esas tareas. Es así, porque hay un sentimiento de superioridad. Todos los griegos, aunque hicieron una mixtura y se mezclaron y no fueron bélicos con la gente de Jerusalén, los griegos que les quedó el orgullo nacional, ¿usted me entiende? Ese orgullo nacional. Yo le puedo seguir leyendo un montón, pero solo quiero recordarle que ese imperio después se fragmenta y Alejandro era constructor y dice que hizo 4 ciudades y a todas les puso Alejandría. La única que quedó es la que está en Egipto, donde estaba la biblioteca más grande del mundo. Esa invasión cultural, social, arquitectónica, política, influenció a todo ese lugar. Recuerde que
Esto es el mapa de Israel, pero más arriba estaba Grecia. Grecia tomó todo el Mediterráneo, influenció con su cultura a todo ese lugar, pero también pasaron por allí. Fíjese que ahí está Damascus, Siria. Siria. Y ahí dice Fenicia, ¿ve? Fenicia. ¿Estudió cuando era chico los fenicios que salían con el barquito al mar? Bueno, fíjese, Fenicia y Siria. Bien. Se separa, se fragmenta el imperio de Alejandro Magno y quedan varios gobernantes. Déjeme que se lo lea. A mediados del siglo II, antes de la era cristiana, Antíoco, uno de esos gobernadores, publicó un decreto que hasta ese entonces nunca había sido escuchado en el antiguo mundo multicultural y religiosamente tolerante. Derogó la religión de otras personas. Antíoco era un gobernador griego que gobernaba en la zona de Siria, allá arriba. Y Antíoco dijo, desde hoy en más, yo gobierno toda esa zona y toda la zona de Israel, y desde hoy en más no hay ninguna religión más. Y el que tenga una religión, muere. Él prohibió la enseñanza y la práctica del judaísmo. El libro de los Macabeos, probablemente escrito por un judío cronista a principios del siglo I, lo describe de la siguiente forma. Mucho después el rey mandó un senador ateniense, griego, para obligar a los judíos a abandonar la ley de sus padres y para que dejaran de vivir según las leyes de Dios, y también profanar el templo de Jerusalén y llamarlo el templo del Zeus olímpico. Las brutales persecuciones griegas provocaron la primera guerra religiosa e ideológica en la historia, la rebelión de los macabeos. ¿Cuándo leyeron alguna vez eso? ¿Ustedes conocen la historia? Mire, el libro de los Macabeos no se encuentra en la Biblia nuestra, en esta Biblia no está, por ser considerada solamente un libro apócrifo, ¿sí? Que solo tiene datos históricos, pero no tiene inspiración divina, ¿sí? Es solamente un libro histórico, como el libro de Judith, el libro de Eclesiástico y un montón de libros que sí contiene la Biblia católica. Bien, ahora escuche. Estos judíos sin Mesías, los macabeos, liderados por Yehuda, Maccabi, se levantaron en contra de esos griegos sirios, mire la mezcla, griegos sirios, y generaron una revuelta, la revuelta macabea. El conflicto se extendió durante varios años y cobró la vida de muchos judíos. 3 años de batalla. 3 años de batalla para librar Jerusalén. Antíoco se hace llamar a sí mismo Antíoco Epifanes, que en griego significa Antíoco, la aparición divina. Y dice que sacrifica un cerdo en el altar del templo de Jerusalén. Ahí se cumple cuando dice, cuando veáis la abominación asoladora, lo que Daniel había profetizado hacía tantos cientos de años. En ese instante, cuando Antíoco Epifanes entra al templo y mata un cerdo, que es un animal inmundo para el judaísmo, se cumplen las palabras del profeta Daniel. Mire la historia, cómo está toda entrelazada. La cuestión es que los judíos se levantan en una revuelta, 3 años dura la batalla y terminan ganándole al imperio griego sirio. Eran los griegos que estaban en Siria, le ganan, limpian el templo, purifican el templo con agua, ¿sí? Y hay una historia muy bonita que cuenta. ¿Se acuerda cuando Dios le había dicho a los judíos que tenían que mantener las lámparas del candelabro prendidas? Bueno,
Y la ordenanza es que ellos no podían utilizar aceite que no fuera aceite santo, preparado para tal fin. Hay un milagro que es el milagro de Hanukkah, porque dice que ellos en esa batalla se les acabó el aceite. Y mientras se daban, porque era ¿cómo es? A Dios orando y con el mazo dando, porque usted ve quiénes son los que producen más armas en el mundo, las armas más sofisticadas las tienen los judíos. Mientras ellos seguían oficiando servicio en el templo, dice que se les acabó el aceite y aparentemente por milagro encontraron una vasija de aceite puro y la utilizaron, y esa vasija que solamente podría haber servido para un día, sirvió para 8 días. Sobrenaturalmente sirvió para 8 días. Desde ese día, los judíos celebran en diciembre la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces, la fiesta que Jesús celebraba cuando Él se paró delante del templo y dijo: el que tenga sed, dice, en el día de la... ¿Se acuerda cuando dice en el último y gran día de la fiesta Jesús vino? Bueno, Jesús celebraba Hanukkah. Tienen un candelabro de 8 luces. Bueno, le hago toda esta historia para que usted entienda. Discutiblemente la victoria militar de los judíos por sobre el imperio griego fue un milagro mucho más grande que el aceite que duró durante 8 días. La luz de Hanukkah significa la real victoria, la supervivencia de la luz espiritual del judaísmo. Su milagrosa subsistencia permitió que los judíos generaran un monumental impacto en el mundo que se ha excedido por mucho el minúsculo tamaño del pueblo judío, entregando al mundo el concepto de un Dios único y los valores de la santidad, de la vida, la justicia, la paz, responsabilidad social y todo eso. Como vemos, nos damos cuenta, este pantallazo que le hago de la historia, que aún este hombre, Alejandro Magno, cumplió parte de las Escrituras, desplazando a un imperio que Dios había dicho que iba a ser desplazado. Y luego, todas esas cosas que se van cumpliendo, como el sacrificio del cerdo y todo ese tipo de cosas que estaban profetizadas, pero vemos que el imperio griego fue vastísimo, poderoso, y más que militar, su influencia fue política, arquitectónica, cultural y racional. ¿Se da cuenta? Porque los judíos nunca asimilaron el romanismo, los odiaban y los querían matar. Pero hasta que no se levantaron ahí, el judaísmo había asimilado la cultura griega. Bien. Acompáñeme por favor a Mateo 15, 21. Fíjese cómo asimilaron la cultura. Mateo 15, 21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Miren a los muchachos aconsejando al maestro. No, sí, somos de terror. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor.
pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mantenga el dedo ahí, vamos a Marcos 7:24. Marcos 7:24. Marcos 7:24. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. El mismo relato en el otro evangelio. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, escuche, míreme a mí un segundo. No quiso que nadie lo supiese. El Dios del cielo y de la eternidad no quiso que nadie supiera que Él estaba ahí. Guárdelo en su corazón. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega. Diga conmigo, la mujer era griega. Y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¡Wow! Impresionante, impresionante. Mire, escuche, ¿cómo puede ser que Dios, que vino al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo. Y no quiso que nadie lo supiese. ¿Usted sabe que Dios se esconde a veces? Dios se esconde. Dios se esconde. Pero fíjese lo que dice en el 15:21 de Mateo. 15:21. ¿Se acuerda lo que leímos? Se fue a la región de Tiro y Sidón, 22. ¿23? A ver si es allí. ¿El próximo versículo? No, entonces es en Mateo. Cuando dice que no pudo esconderse. ¿Sabe que Dios se esconde? ¿Sabe que Dios se esconde? Dios a veces intenta esconderse. Vamos a poner de vuelta, a ver en Mateo. En Marcos es, ¿dónde dice? Marcos 7, el 24. Ahí está. No quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Dios se esconde. Dios a veces se esconde. Pero ¿sabe por qué se esconde? Dios se esconde porque Dios no es algo gratuito y barato que se está ofreciendo a cualquiera que va a despreciar. Dios solamente está disponible para aquellos que le buscan. Dios está disponible
para aquellos que le buscan. No hace falta que lo busquen. Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Se acuerda? Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ahora, si Dios vino para ser la luz del mundo, ¿por qué Dios quiso esconderse? Dios no se da a conocer a todos los hombres de la misma manera. Dios conoce el corazón de los seres humanos. Dios conoce su nivel de dignidad propia, su orgullo propio, el grado interno de resistencia a entregarse a la voluntad divina, el nivel de concepto de sí mismo que cada uno tiene de sí mismo. Dios lo conoce. Por eso Dios se esconde a veces. Escuche esto. Dios se esconde. Usted leyó. Dice que la mujer iba atrás, pero Jesús no le respondió palabra. Primero, Jesús se esconde. Y segundo, no le respondió palabra. Yo quiero que usted mire esa ambigüedad. No, primero se esconde. Y cuando esta mujer lo sigue y le grita, Jesús no le respondió palabra. Ahora escuche. En Juan 4, Jesús viene caminando cansado del camino. Se sienta y le dice a la samaritana, dame de beber. Y usted conoce la historia. Y la samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Primero, sos hombre. Y segundo, soy samaritana. Y Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú le pedirías agua y yo te daría agua. Y ella le mira, Señor, pero ¿cómo puede ser si el pozo este nos lo dio nuestro padre? Tú eres más grande que nuestro padre Abraham que nos dio el pozo. Y Jesús, así pero se la sirve en bandeja. Le dice, he aquí uno más grande que Abraham. Señor, se dice que va a venir el Cristo. Yo soy el que habla contigo. Y uno no entiende nada. Porque la samaritana se la da servida en bandeja. Dice, yo soy el que habla contigo. Y a la otra mujer ni le contesta. La otra va clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerde al ciego Bartimeo. Escuche, esta mujer griega, helenista, esta mujer griega, dice siriofenicia de nación, para que usted lo entienda. Es como si usted le dijera, esta mujer católica nacida en Brasil. Lo que dice ahí, ella era griega, porque su religión, su ideología mental, su credo era griego, pero había nacido en la zona de Sirio-Fenicia, allá arriba, en el mapita que vimos recién. Jesús va por esa zona y se topa con una estructura mental, con un nivel de orgullo nacional, con un nivel de estima de sí mismo, con un nivel... Escuche, esa mujer por vivir en Jerusalén, en Israel, había aprendido la forma de hablar. Le dijo, Señor, hijo de David. ¿Usted se acuerda cuando predicamos aquí la palabra el poder de la expectativa? ¿Se acuerda que Bartimeo escuchó de Jesús y le gritó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí? Y fue tanteando y Jesús dijo, a ver, paren toda la comitiva, paren. ¿Quién grita? Ese que está allá, háganlo traer a mi presencia. Y lo trajeron a su presencia. Jesús habla y le dice,
¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dice, que reciba la vista, concedido, conforme a lo que pides, a tu fe te sea hecho. Pum, punto y aparte. Y dice que salió Bartimeo alabando y glorificando el nombre del Señor. Esta mujer usó las palabras correctas. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le dio ni la hora. Está para pensarlo, ¿no? ¿Será que Jesús ve algo más? ¿Será que Jesús escucha algo más que las palabras que nosotros decimos? ¿Será que Jesús ve algo mucho más profundo que simplemente lo que nosotros estamos viendo? ¿Cómo puede ser que Dios, que las mismas palabras tengan un resultado diferente? Se puede utilizar las palabras correctas, el ritual correcto, el formato religioso correcto. La mujer estaba reconociendo y declarando a viva voz a Jesús como el Mesías. Sin embargo, Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Y Jesús dejó que las cosas siguieran corriendo. Ella vino y se postró a sus pies. Marcos 7:25, mire lo que dice, lo leímos. Esta mujer griega, en otro lugar dice cananea, pero si usted lo busca en la escritura, en griego dice que esta mujer era helenis, era griega. Vino, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Yo le puse aquí primer acto de humillación externa. Ella viene, se arrodilla a los pies de Jesús y dice, Señor, ten misericordia de mí, porque tengo una hija que está atormentada por un grave demonio. Y Jesús la mira y le dice, deja que los hijos se sacien primero, porque no está bien darle la comida de los hijos a los perros. ¿A dónde está el Dios de amor y de misericordia y de piedad? ¿A dónde está el Dios porque Dios es amor, dice la Escritura, ¿no? Dice Primera de Juan, Dios es amor. Uno lo ve todo así floreado en español moderno, pero Jesús se lo dijo así en griego, le dijo, deja que el pan, el alimento es para los de la casa. Los perros no comen. Cuando coman los perros, los de la casa, después comen los perros, algo así. Y usted dice, no, a ver, ¿quién no se ofendería con una palabra semejante? Y Jesús sigue dejando correr la cosa. Ahora ven, a ver, reconoció a viva voz que Jesús era el Cristo. Le dijo Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David. Ahora viene y se humilla delante de Jesús y le dice, segundo acto. La primera es su confesión. El primer acto físico es decirle, Señor, tengo a mi hija atormentada. Usted dice, bueno, ya está, ya reconoció que Dios es Dios, que Jesucristo es el Mesías. Y Jesús la vuelve a, vamos a decir así, humillar. ¿Usted no se sentiría humillado si Jesús le dice así? Usted se acerca al Cristo vivo a buscar misericordia y Jesús le dice, deja que primero se sacien los hijos. Los perrillos no comen, después comen. Cualquiera que predicara una cosa así en la iglesia, imagínese usted que usted se acerque adelante. Necesito oración, ¿no? Y un pastor le diga, no. Primero viene una persona de afuera. No. Primero oramos por los de la iglesia esta. Y después, vos que sos de la primera vez que venís a este lugar, si queda tiempo y no se hace tarde, después oramos por vos. Yo le puedo asegurar que esa persona no pisa nunca más en la vida una congregación así, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús sigue mirando. Escuche, Jesús no se conformó con el acto físico externo. Jesús, que conoce el interior del corazón, iba a investigar más a fondo. Jesús ataca su orgullo nacional, su identidad helenística racional pensante, su cultura natural y humana que había gobernado la tierra y la nación judía hacía 100 y pico de años atrás. Ustedes fueron todos esclavos nuestros.
Nosotros le invadimos la tierra, le sembramos nuestra cultura, le destruimos el templo, le sacrificamos un cerdo en su templo. Y ustedes están así, ¿saben por qué? Simplemente porque vinieron los romanos y nos sacaron a nosotros. Pero si no, todos ustedes pensaban los griegos. O sea, eso es lo que había en el corazón de esta mujer. Tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La palabra en griego es el perrito, la mascota. Escuche, Jesús le estaba diciendo, tú no eres hija, tú no perteneces a la familia de Dios, no mereces ser atendida ahora porque el pan, escuche esto, el pan, ¿quién era el pan? Jesús no dijo, no está bueno echarle el pan a los perrillos, él estaba hablando de sí mismo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús que descendió del cielo. Por eso Jesús le dice, porque no está bien echarle el pan. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero. Si queda tiempo para los de afuera. Jesús le dice, yo soy el pan. Yo soy el pan. El alimento espiritual es primero para los hijos y si sobra es para las demás naciones. Si usted lee a Pablo, dice que nosotros somos un injerto en la verde oliva. Gloria y misericordia al Señor. Que Dios extendió su misericordia y que nuestros hermanos judíos dijeron, ¿sabe qué? No queremos nada con vos, Señor. Ok, ya que ustedes no me aceptaron, ahora voy a todas las naciones y todas las naciones. Hoy somos salvos porque Dios extendió su misericordia. Pero dice la Escritura que el pueblo de Israel volverá, cuando le sea quitada la venda de los ojos, volverá dice, mirarán al que traspasaron, dice el profeta. Mirarán al que traspasaron y van a aceptar a Jesucristo como su Señor. De hecho, hoy somos un solo pueblo. Dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno. Bien, escuche. Dice, ¿vio lo que dice Romanos 1:16? Mira lo que dice Romanos 1:16. Fíjese si no la tenía clara a quién iba el pan. Pablo escribe y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego. Al judío primeramente, dice, y también al griego. El mensaje de Dios no había cambiado. Si bien Pablo fue enviado a los griegos, a los que no pertenecíamos a la casa de Israel, ¿sabe lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba probando hasta dónde esa mujer era capaz de humillarse y de reconocer que él era el Hijo de Dios y que su pueblo, el griego, no pertenecía al pueblo de Dios. Fíjese, dice, perrillos. ¿Sabe lo que usted se acuerda cuando la mujer le dijo, sí, Señor? Me imagino el momento. Yo me imagino esa circunstancia. Imagínese, la mujer viene y le dice, Señor, mi hija está atormentada. Y todos los discípulos y la gente que lo acompañaba a Jesús miraba y decía, seguro que ahora Jesús le dice, ven paz, tu hija ha sido sana. O le dice, vayan con la mujer esta y oren para que esa mujer sea libre. No, todo el mundo mirando y Jesús le dice, no está bueno echar el pan y dárselo a los perrillos. Deja que los hijos se sacien primero. En ese instante esa mujer se tiene que haber sentido la peor basura. ¿Usted alguna vez pasó una situación así? Cuando pasa por una situación en la que es humillado. Pero usted tiene dos opciones. O decir, ¿sabes qué? Guardate tus milagros, guardate tu mesianismo, guardate tu judaísmo. ¿Sabes qué? Me voy a algún brujo de por ahí, váyanse todos. Esa es la reacción que mucha gente tiene. O decir, sí, Señor, como leímos, pero aún los perrillos comen las migas que caen de las mesas de los hijos.
¿Eh? Y ahí Jesús, cuando escucha esas palabras, se da cuenta que todo ese orgullo y esa altivez que había en esa mujer se había terminado. Y él le dijo: Señor, yo reconozco que no soy de la casa. Yo reconozco que no pertenezco a tu pueblo, que no merezco. En otras palabras le dijo: pero si tienes misericordia, Señor, de esta pobre griega, de esta pobre pagana que no conoce tus principios, que no conoce tu palabra, que no conoce tu cultura, que no conoce, pero si tuvieras misericordia. Y ahí dije: ahí está, dijo Jesús, ahí está, ¡pum!, lo acabo de ver. El orgullo de esa mujer se cayó. Hija, por esa palabra, ve, tu hija está libre. Usted no sabe la cantidad de gente que viene en las congregaciones con el mismo espíritu. Yo dije: primer acto de humillación, reconocer que el Cristo era. Segundo acto de humillación, venir y postrarse a los pies de Jesús. Tercer acto de humillación es reconocer: no soy de tu pueblo, no merezco nada, pero si tuvieras misericordia, por favor, Señor, y podrías hacer algo con mi vida, por favor, hacelo. Jesús siempre está esperando esos pasos. Hay gente que viene a la iglesia, y ustedes lo van a ver, gente que viene a las congregaciones, viene, adopta el lenguaje, sabe el mismo lenguaje. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿sabe qué le dice Dios? Dios no le da ni 5. Jesús no le da ni la hora. Y a veces pasan semanas, meses y años que Dios no le da ni la hora. Porque Dios está esperando que el orgullo interno, crack, se quiebre. La mayoría de esas personas un día desaparecen y no vuelven nunca más. O vuelven hechos trizas. La vida se encarga de quebrarlos y a veces vuelven o no. A veces la gente viene, conoce el lenguaje, se humilla y algún que otro día viene y se postra delante del Señor. Y viene, usted no sé si habrá visto en algunas congregaciones por acá, nosotros no lo hacemos, pero hay algunas congregaciones en que vienen y se postran. Y vienen y oran en el altar y piden y claman y dicen: Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y usted lo ve. Y Dios los mira y adentro dice: no es bueno dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. En otras palabras, Dios no te da lo que le pediste. ¿Se entiende? Y como Dios no me dio lo que yo le pedí, entonces se levantan y le dicen a Dios, porque no lo dicen con su boca, pero yo lo he visto. ¿Sabe qué? Ándate con tu iglesia, con tu cristianismo, con tus reuniones, con tus cánticos, con tu música, con tu Biblia, y yo me voy. Y se van. Y se van, mi hermano, y no vuelven. Pero gracias a Dios que hay otros hermanos que por gracia y misericordia de Dios hemos entendido. A mí me pasó, yo se lo dije. Yo a mis 18 años un día me fui al fondo de la iglesia. Yo había sido humillado un sábado de la noche. Dios me había confrontado con mi pecado y me expuso en público. En ese día, Cristian Manini no sabía dónde esconderse, mi hermano. Porque Dios, por gracia y misericordia, me mostró la porquería que yo era. Y yo me pude ver así. Le puedo asegurar que al domingo a la mañana ese campamento de jóvenes terminaba. Y yo me fui al fondo, todo el mundo estaba en los primeros asientos, adelante, terminaba el campamento, ya de campamento cristiano, ya no quedaba nada. Y yo me acuerdo que yo me fui al fondo y dije estas palabras: Señor, fue entre Dios y yo, si vos podés hacer algo conmigo, yo te pido que le metas la mano adentro y hagas algo. Y Dios escuchó. Yo me imagino que Dios debe haber dicho ahí adentro: ahí está. Eso era lo que yo estaba esperando.
Por eso es que no te respondía. Por eso es que hace 18 años, aunque cantás, aunque alabás, aunque levantás la mano, no te hablo, aunque hace 18 años que cantás y venís y llorás adelante del altar, nunca te doy lo que me pedís. Porque le puedo asegurar que hasta los 18 años yo nunca había tenido una oración respondida de parte de Dios así. Es que se puede conocer el lenguaje. ¿Entiendes? Se puede conocer el idioma. Seguramente si esta mujer le vino a Jesús y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, lo más probable es que le haya hablado en arameo. No le debe haber hablado en griego. Ya vivía en ese lugar, conocía el idioma, conocía el formato. Sin embargo, Jesús no le dio ni la hora. Pero Jesús atendió en el momento en que todo su orgullo, toda la historia de todo su acervo cultural, toda esa cosa dentro de ella se quebró y dijo, ¿sabes qué? Yo no merezco nada. No merezco ni siquiera que me des, que me lleves el apunte, Dios. Pero ¿sabes qué? Si tuvieras misericordia de mí. Y Jesús dijo, sí tengo misericordia. Por esta palabra que acabas de decir, ve, tu hija está libre. Mira lo que dice, hermano. Lucas 14:11. Yo espero que este mensaje llegue a muchísimas personas, hijos de Dios. Mira lo que dice. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Así funcionan las cosas con el Señor. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Primero de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Algunas personas vienen a Dios esperando encontrar una respuesta inmediata al primer signo de humillación de su parte. Dicen, yo ya vine a la iglesia, yo ya pedí oración y vine un mes entero, vine un año entero y Dios nunca me respondió, nunca me sanó, nunca contestó mi oración, nunca me dio lo que necesitaba ni lo que le pedía. Jesús no les responde palabra hasta que en lo más profundo del corazón y la mente haya una humillación personal, voluntaria y un reconocimiento de que cualquier cosa que Dios me dé, es inmerecida y fruto de la misericordia y de la gracia de Dios, no de algún mérito. ¿Se entiende? Cuando yo escribía esto, me vino a la mente esa canción, ¿se acuerda? Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. ¿Conoce la historia de esa canción? El que escribió esa canción era un traficante de esclavos. Hacían viajes de ida y vuelta desde África a Estados Unidos. Cuando traían a los y las esclavas en el barco, las violaban, las mataban. Si se moría alguno lo tiraban por la borda. El tipo era un traficante de esclavos. Un desastre, alcohólico. Él dice, pero un día se encontró con Jesucristo
Y el tipo escribió esta canción porque dice, no puede ser que Dios me ame a mí, que me haya perdonado a mí, que haya tenido misericordia de mí después de lo que yo hice. Por eso escribió esa canción. Sublime gracia. No merecía nada, pero Dios tuvo misericordia de mí. Así de cortito, en esta noche, mi querido hermano, yo quiero que esta palabra nos quede bien profundo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros conservamos, mantenemos la humildad, y mantenemos un perfil bien bajo cuando venimos delante del Señor, ojo, a ver, hay una dignidad de hijo de Dios. Yo no quiero que nadie se vaya al otro extremo, porque yo experimenté por muchos años iglesias en las cuales decían, ¿podría alguien abrir la puerta? Gracias. Iglesias en las cuales era tan fuerte el concepto de humillación personal que la gente, yo viví eso y yo lo experimenté. La gente venía delante de Dios diciéndole, Señor, soy un gusano de Jacob, no merezco nada, no merezco ni siquiera estar delante de tu presencia. Y soy esto y soy el otro, ni me mires, ¿sabes qué, Dios? Así sonaban las oraciones. Es más, tendrías que tirarme lejos para que mis pecados y mis abominaciones... Y Dios miraba de arriba y dice, pará, ya te compré con mi sangre, ya te lavé. No veo ninguna mugre en vos. Sos un hijo. Levántate y anda a enseñarle a otros a los que sí están perdidos. A los que, hermano, yo me acuerdo, la gente pasaba adelante, dejaba los charcos de lágrimas porque pensaban que con más lágrimas, más lloro, iban a ser más santos delante de Dios. Y yo veo gente de esa y todavía la sigo viendo igual 40 años detrás. Porque no entendieron que la humillación se produce una vez. Humillados bajo la poderosa mano del Señor. Sí, Señor, yo me humillo delante de ti. Descargame toda tu gracia y bendición. Después salgo como hijo tuyo, como piedra viva, parado delante de... Pero dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A mí me encanta cuando dice la Biblia que Moisés era el tipo más manso de la tierra. Más manso de la tierra. Un hombre que guió a 2 millones de personas y que no tenía problema en decir, a esos atraviésenlos, perfórenlos con las lanzas, porque a ese apedréenlo y mátenlo porque pecó. Sin embargo, era el tipo más manso de la tierra. Ok. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y hacemos cada uno de nosotros una oración delante del Señor, pidiéndole que nuestro corazón se mantenga en humildad delante de Dios? Hermano, si nosotros nos mantenemos en humildad, somos los más seguros candidatos a que la gracia y el poder de Dios se manifieste sobre nosotros. Así dice la Escritura. Si nosotros nos mantenemos en humildad, somos los más seguros candidatos a que la gracia del Señor se manifieste sobre nuestras vidas. Por eso no se asuste y escuche bien. Nosotros tenemos que llamar a los hermanos que vienen a la congregación y dejan de venir, llamarlos, atenderlos. Pero también Dios espera el momento a que se produce. Si Dios no nos está respondiendo una oración que hace mucho se le venimos pidiendo, puede ser porque todavía no hayamos alcanzado el nivel de humildad que Dios está esperando en nuestra vida. Si hay cosas que en nuestra vida no se han dado todavía, es tal vez porque todavía no hemos llegado al nivel de humildad que Dios está requiriendo de nuestra vida. Y esto no se trata de que andemos arrastrándonos por el suelo, simplemente que le digamos, está bien, Señor, sí,
Si lo mejor que puede pasar es que yo camine en tus caminos. Si lo mejor que me puede pasar es que yo haga tu voluntad, Señor. ¿Te acordás de esa que decía? Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Cántela. Decía, a ti el alfa y el omega, a ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. ¿Por qué no hablas con el Señor a solas? Y le dices, Señor, aquí te rindo mi corazón. Estos son mis planes. Esto es lo que yo tengo planeado. Pero aún en esto quiero humillarme, Señor. Dejar que tú me enseñes, me digas qué es lo que tengo que hacer. Señor, quiero con humildad venir delante de ti. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por no darme lo que merecía y darme lo que no merezco, Señor. Gracias. Oh, gracias. Señor, encuentra en mí un corazón que te agrade. Un corazón que hable de ti. Que no se avergüence del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a guiar a las personas delante de ti. Ponnos como un ejemplo de humildad, Señor, entre nosotros, sometiéndonos voluntariamente unos a otros. Tú no lo hubieras puesto, Señor, en la palabra si eso no fuese el deseo de tu corazón. Considerándonos unos a otros superiores. Gracias, Señor. Señor, haz tu ver en nosotros. Que toda idea que tú tienes acerca de una iglesia se cumpla en este lugar. Señor, que todos los sueños que tienes en el corazón acerca de lo que una congregación debería ser, Señor, de alguna manera, por tu gracia y tu misericordia, se cumplen en este lugar. Señor, como el miércoles decíamos en oración, si estás buscando gente, si estás buscando hijos, si estás buscando gente de la casa que quiera demostrar su amor, no solamente con palabras, sino con hechos, aquí estamos, Señor, por tu gracia y tu misericordia.
Te bendecimos, Señor. Gracias. Señor, revístenos con un manto de humildad. Que todos nuestros conceptos, que toda nuestra crianza, que toda nuestra bagaje cultural, racial, Señor, lo traemos delante de ti. Somos tus hijos, tu palabra dice que somos peregrinos, Señor. No pertenecemos a esta tierra. Te bendecimos, Señor.